Hoy, 11 de enero del año 2025, iniciaremos una serie de micros históricos con la finalidad de informar detenidamente de la geografía, de la historia, del transcurso de lo que nosotros conocemos como Guayana. Comenzaremos con ¿qué es Guayana? ¿Qué cosa es Guayana y qué significado tiene ese nombre? Se podría considerar a Guayana como una gran isla entre el océano y los ríos Orinoco y Amazonas, que se intercomunican extrañamente para rubricar su insularidad y que inicia su plural paisaje venezolano con el amplio arco del Orinoco que inicia su línea divisoria norte, separándola del resto del país hacia el sur más incógnito de Venezuela, donde en sus confines limita con Brasil, configurando por el este la margen venezolana del río Esequibo y al oeste hace costa con los ríos Orinoco, Atabapo y Río Negro, que demarcan la frontera con Colombia, ocupando una extensión de 599.035 kilómetros cuadrados, que comprenden los 240.528 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, el 26,2% del territorio nacional, los 177.617 de Amazonas, los 21.390 no deltaicos correspondientes a la parte del estado del Tamacuro que limita con el estado Bolívar, y los dolientes 159.500 kilómetros cuadrados del despojo territorial del laudo de París, correspondientes a la zona en reclamación de la Guayana Esequiba. Posee Guayana tal diversidad de paisajes que van desde áreas de vegetación tropófila en la parte norte a extensas regiones de selva, centro y sur, y de penillanuras casi horizontales hasta importantes cimas de más de 2.800 metros de altitud. La variedad de formas del relieve guayanés permite distinguir tres grandes regiones: sierras, colinas y penillanuras al norte, 22% del área total; macizo del centro y del sur, 60% del área; y la penillanura del Cassiquiare, 18% del área total. Sin embargo, toda la región posee unidad por estar asentada en el macizo guayanés, el cual contiene en su basamento rocas ígneas como granito, cuarzo, etc., y metamórficas, esquito, gneiss, que se remontan a la edad del precámbrico, es decir, antes de que se iniciara la era paleozoica, y que junto con las formadas posteriormente son responsables de la gran riqueza minera que posee Guayana. Hasta el próximo sábado, cuando continuaremos con esta interesante reseña histórica y geográfica de lo que es Guayana para el fortalecimiento del ser guayanés.